Estás en Primavera 2020. Primavera Mixto Premium 2020. 95.5. Son las 7:04. Temperatura 31 grados. Humedad 24%. Todos los viernes, súmate a Reflexión Periférica. Para salir del ruido. Pensamiento crítico, historias, debates, charlas. Un espacio para pensar. Viernes, Reflexión Periférica, 19 horas. Escúchanos por Radio Kit 95.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Reflexión Periférica, me parece que es la número 19, si no recuerdo mal, estamos ahí a punto de la 20, estamos con Gustavo Valentinotti en la consola de sonido, Martín Zapararte y Cristian Barleto aquí en la conducción. ¿Cómo anda Martín? ¿Cómo le va, Cristian? Pila. Estamos, Yo estoy medio depresivo porque acabo de hacer ejercicio y no comí nada y estoy con toda la azúcar. Me di cuenta que tendría que haber comido algo. Yo comí a las 3 de la tarde. Yo como que se extendió. Un juguito de naranja y me está haciendo la panza un agujero. Alguno va a decir, no, pasa que se levantó como a las 12. Sí. No, de temprano, pero el almuerzo Señor, no juzguen. Se extendió. Claro. Ese fue lo que Exactamente. pasó. Bueno, no importa. ¿Cómo anda? Vio que la vida pone obstáculos, pero estamos acá. Estamos acá de vuelta. Nada. No pasa nada. En día viernes, gente contenta seguramente. Sí. El día viernes. Y estamos terminando la semana, una semana muy larga, virtualmente larga. Como los que trabajamos virtualmente es la... Agarra un momento que usted no sabe si está en el Himalaya o en dónde está. Sí, sobre todo porque a veces trabaja con el aire y te morís, te entras a congelar porque está quietito. Hay como un horario entre las 21 y las por ahí salís afuera y el sol te quiebra la cabeza. Uno le agarra ¿a dónde estoy? Bueno, estamos ahí arrancamos bien arriba, sí, como para que también usted que nos está escuchando en vivo y que nos escuchará seguramente después, también se levanta un poco por ahí, está viniendo la semana, lo está teniendo como ahí lo viene empujando, le pega de drive, le pega de volea, de todos lados. Exacto. Y usted está ahí sacando todos los golpes. Entonces tratamos de despertarlos un poco. Bueno, ¿dónde nos pueden escribir si quieren hacerlo? Nos pueden escribir al WhatsApp 3644 22 24 99 y por la línea fija 3644 48 16 69, ¿sí? Los que quieran llamar, los que quieran comunicarse. El WhatsApp es 3644 22 24 90. Así que estaba haciendo actividad física. Sí, estábamos haciendo un poco de actividad física y bueno, y no. Bueno, ya no comer me pone de mal humor. La comida y el humor para mí van muy de la mano. Y ya no responde el auto como... ya un Tauno, un Coupé Tauno, que el motor anda lindo, pero cuesta, ya empieza a costar. Sí, ya se rompe algún repuesto. Tiene buen chasis, pero no es tanto. Es un auto vistoso, pero tal cual. Tratamos de mantenerlo, ¿viste? Cuando la casa, el auto, la moto, ¿viste? Cuando no la mantenés, que se te cae, chao. Después llega un momento te está bien, un buen chasis. Exactamente, estamos manteniendo el chasis. Bueno, nos pueden escuchar a través de el Facebook Live, ¿sí? A través del Facebook de Radio Kit, del de Martín o del mío, de Cristian Barleto. Nos pueden escuchar ahí o nos pueden escuchar en Argentina Stream, Radio Kit, ¿sí? O por la 95.5 nos pueden escuchar en vivo y si no, luego en el canal de YouTube, La Periférica Podcast, nos pueden escuchar allí. Exacto. O también en Facebook, donde va a estar el programa, por supuesto, queda eterno. Queda ahí en la nube. Sí. Queda y lo pueden escuchar. Exactamente. Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. Hemos hecho una entrevista el día lunes a Nadia Pietrovelli, que es directora de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación del Chaco,
está trabajando junto a Joana Baricheval y Erika Paisic y otras colegas que ahora Joana nos va a contar, en un programa de capacitación dentro de la plataforma ELE, que se llama Desbordando la ESI. O sea, una de las actividades que hace su secretaría es esa, y de eso, en realidad, de ESI vamos a hablar, entonces, por eso hago esta mención concreta de este programa. Además, ella trabaja en consumo problemático, un montón de otras cosas, pero nos dedicamos a hablar con ella, con Nadia, sobre el tema de la ESI. Y esta capacitación en plataforma ELE que se llama Desbordando la ESI. Y está con nosotros Joana Baricheval, que es coordinadora de esta capacitación. Así que muy buenas tardes, Joana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Joana? Voy a hacer como que no la vi en todo el día. Claro, no la vi. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por este espacio. Ya es la tercera vez que vengo, ¿sí? Por distintas temáticas. Vinimos con la compañera docente Liliana Struciat en otras oportunidades, y bueno, hoy iba a venir Erika Paisic, que no está llegando, no sabemos qué le pasó. Estamos todavía, capaz está demorada, así que puede ser que en la segunda tanda esté. Y bueno, contarles que estamos trabajando en el programa jurisdiccional de la ESI, que es de la provincia del Chaco, pertenece al Ministerio de Educación de la provincia, y está a cargo de la Dirección de Bienestar Educativo, que a su vez esa dirección pertenece a la Subsecretaría de Política Socioeducativa del Ministerio. Así que bueno, todos esos nombres y esas carteras existen porque realmente, como mencionaban recién, hay muchas líneas de trabajo, y bueno, a nosotras cuando nos convocaron a hablar justamente del fortalecimiento de la ESI para la provincia, y poder ofrecer 2 espacios desde la virtualidad de formación, de trayecto formativo para todos los docentes de la provincia, que uno es Desbordando la ESI, que es para referentes institucionales, ¿sí? Para que cada escuela, jardín del Chaco tenga un equipo de referentes que promuevan la ESI en sus instituciones de manera permanente, digamos. Sí. Y también la otra línea de trabajo, que es donde está Erika, que es de narrativas pedagógicas, que tiene que ver todo con un enfoque pedagógico de poder poner en valor el conocimiento de los y las docentes, y que podamos compartir nuestras experiencias, porque eso también es saber científico que nace de la práctica y de la observación cotidiana en las aulas, en los territorios. Entonces, bueno, hay toda una orientación de las ciencias sociales que apunta al fortalecimiento del conocimiento científico de los docentes y las docentes. Así que bueno, eso como para presentar un poco, antes de que la escuchemos a Nadia Pietrovelli, que es nuestra directora de Bienestar Educativo. Buenísimo. Bueno, interesante todo esto. No sé si querés que vayamos a escuchar el primer audio o... Sí, después vamos a ir comentando. Me gustó esta cuestión de que es un trabajo colectivo, lo vamos a escuchar también en lo que dice Nadia, y que me parece que es algo que se puede extender también, ¿no? Esto de hacer como una especie de investigación en las prácticas con colegas, que está muy interesante como para sumarlo a otro tipo de no solo en la S, sino en otro tipo de temas. Es muy interesante y después vamos a seguir hablando. Se suma a la mesa Erika Paisic con el número 10. Erika Paisic. La dejamos que se acomode. Sí, por supuesto. Yo solamente hacer mención. La gente entró a la cancha y está elongando. Llegó alguien, dijo. Llegó alguien. ¿Quién es esa que llegó? Claro, por eso yo hablo, porque lo están mirando. Lo estamos comentando, sí. Vamos con el primer fragmento de la entrevista, de la charla que tuvimos con Nadia Pietrovelli, quien nos va a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con las dificultades que se presentan muchas veces en los colegios con respecto a la ESI. ¿Cuáles son las cuestiones que más trabas tiene el Ministerio con el tema de los colegios? O sea, uno sabe que hubo varias campañas, por ejemplo, con Mi Hijo No Te Metas, y hubo cuestiones así de mucho combate, por ejemplo, en nuestro pueblo,
desde las iglesias con respecto a los contenidos de la ESI, y sobre todo con una mala información, porque por ahí se decía que enseñábamos a los chicos a ser homosexuales, que enseñábamos a masturbarse, que le enseñábamos un montón de cuestiones que como que le estábamos acompañando a la perversión, básicamente, digamos, ¿no? Me interesa esto de la política educativa que dijiste, porque a veces también se disocia un poco la educación con la política. Cuando decimos política, los educadores como que parece que estamos diciendo una mala palabra, como diciendo no mezcles educación y política, ¿no? Sí, bueno, vamos a empezar qué significa o qué representa el término política educativa, digamos, como gobierno, como responsables de la gestión y el gobierno institucional del sistema educativo. El Estado, en este caso provincial, tiene bajo su responsabilidad la generación de políticas públicas en relación a lo educativo. Y eso implica, la política educativa, tomar decisiones en relación a cómo se va a desarrollar la educación. Es decir, cuando decimos la educación o cuando escuchamos en la sociedad que la educación es la herramienta para salvar y para transformar el mundo, también tenemos que aclarar que no es cualquier educación, sino una educación que tenga como horizonte de sentido la libertad de los pueblos. Y eso implica, digamos, en una idea tan amplia y tan grande, tomar decisiones que vayan orientando las acciones de programas, de las orientaciones pedagógicas, las orientaciones curriculares, las orientaciones didácticas. Y ahí es donde ingresa la ESI como política pública. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un amplio marco normativo, que lo tenemos como provincia y como Estado-nación, que tenemos leyes, la ley de protección de los derechos de los niños, la ley de identidad de género, la ley de educación nacional, pero para que esas leyes se hagan efectivas y que realmente mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía, hay que hacer las políticas públicas, es decir, hay que hacer las acciones. Entonces, esas acciones no son cualquiera, no son desde una neutralidad o desde un sentido del bien muy amplio, sino que son direccionadas. Entonces, para generar mejores condiciones para la libertad de los pueblos, tenemos en este caso la ESI, porque la ESI tiene una perspectiva integral que incluye una mirada mucho más amplia de la sexualidad. La educación sexual siempre hubo en las instituciones, pero era una educación sexual restringida, prohibitiva, limitada al aspecto biológico, digamos, desde un paradigma más biologicista, y eso hace que comúnmente cuando hablemos de educación sexual en las escuelas siempre se preste atención a ver qué dice el profe de biología o el profe de ciencias naturales. Lo que propone la ESI es tomar esa idea de sexualidad y ampliarla, ponerla en un enfoque de derechos humanos, valorar la afectividad que produce en los sujetos y en la sujetas el desarrollo de la sexualidad con información científica, con información validada. Y eso requiere también una reeducación de la misma docencia, de la misma comunidad, para que saquemos la educación sexual integral de ese frasquito donde yo tengo 39 años. Cuando yo fui a la escuela tuve educación sexual integral en una o dos clases donde me enseñaron el proceso de gestación, algunos métodos anticonceptivos y ahí se terminó. Hoy la política educativa de la ESI va mucho más allá de esas una o dos clases de educación sexual. Dice, la educación sexual tiene que estar en todas las materias, tiene que ampliarse incluso a esa mirada biologicista, porque la sexualidad es uno de los aspectos de la persona que se desarrollan y que incluye aspectos psicológicos, sociales, culturales, éticos. Entonces, si incluye aspectos éticos, yo tengo que mirar desde los derechos humanos y lo tengo que mirar, por ejemplo, aunque no exclusivamente, en una materia que se llama en la secundaria formación ética y ciudadana, como
también en la primaria. Y la sexualidad implica que el Estado sea garante de derechos. Derechos en el sentido amplio, derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, pero también el derecho a la información. Es decir, lo que hace la ESI es brindar información validada, no lo que él o la docente piense desde una mirada individual y privada, sino justamente para eso tenemos los saberes de la ESI. Implica, por supuesto, el conocimiento y el cuidado del propio cuerpo, pero también implica el valorar la diversidad, también implica valorar la afectividad, también implica respetar o reconocer la perspectiva de género. Lo que vos decías, esto de las formas en que se tergiversa la ESI, no es solamente por un desconocimiento, aunque buena parte de la sociedad no sabe qué es la ESI en su sentido integral, pero también tiene que ver con que hay ciertos sectores de la sociedad que se posicionan en una perspectiva que restringe derechos, es decir, que limita los derechos y tienen diferentes nombres porque no se identifican con algo homogéneo, con un sector social o una organización social y política determinada, sino que está como en toda la sociedad. Vamos a encontrar personas que sostienen eso desde algunas instituciones religiosas, no todas. Me parece que sería un error generalizar, aunque sabemos que tienen ciertas tendencias, pero también otros sectores sociales donde no se identifican con una religión, pero sí desde una mirada restringida de los derechos. Entonces ahí el Estado provincial tiene la responsabilidad también de educar y sensibilizar a la sociedad hacia qué es la ESI y qué no lo es. Bueno, muy interesante todo lo que... nada sin desperdicio, todo lo que pudiste editar, Cristian, de lo que dice Nadia. Y bueno, buenas tardes, Erika, un gusto que estés con nosotros, acompañándonos también en esta charla que estamos teniendo junto a Joana, Cristian. Me dicen que te acerques al micrófono un poquito. Y bueno, ¿todo bien? Buenas tardes. Buenas, perdón por la tardanza. No, no hay problema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, ¿qué de todo lo que hemos escuchado de Nadia, qué cosas por ahí les gustaría rescatar o hacer hincapié de lo que dijo con respecto al docente como un actor político frente a la cuestión de los derechos de los niños, niñas y niñas frente a este tema de la sexualidad? Bueno, no sé por dónde quieren empezar a desmenuzar un poco todo esto que... Bueno, dijo muchas cosas. Muchísimas. Muchas cosas muy interesantes para rescatar. Y bueno, pero con respecto a tu pregunta, con esto del rol político de los y las docentes, bueno, es eso. O sea, estamos para garantizar ese derecho, más allá de estas creencias y estas historias personales que por ahí podamos traer, que también son producto de este desconocimiento por ahí, como decía, que hay en la sociedad sobre lo que es la educación sexual, tal vez por la educación sexual que tuvimos, porque todos habemos tenido una educación sexual, nada más que la que se empieza a plantear ahora como política pública, tiene que ver con esa integralidad de la educación sexual que hace a la identidad de las personas. Y como es parte de la identidad, por eso constituye lo que es un derecho humano. Exactamente. Y a veces, sí. No, retomando un poco esto de la educación sexual que todos hemos recibido, es porque toda educación es sexual. ¿Sí? Esa es una premisa que tenemos que tener bien claro, que la escuela siempre educó la sexualidad. Desde que existe escuela, existe educación sexual. La pregunta que nos hacemos y que la ESI viene como a hacerla con mucha contundencia, o como voy a robarle a Rodolfo Walsh una frase que él usaba mucho, que es la pregunta ganzúa, ¿sí? Que es aquella que saca la idea, ¿sí? Con fuerza, que nos interpela,
La ESI viene a eso, a interpelarnos y a decirnos, bueno, a ver, ¿cómo construiste tu sexualidad? Primero nos interpela de manera personal y después nos interpela de manera social, colectiva y todo lo que tenga que ver con lo social es político y también lo que tenga que ver con lo personal es político. Sí, todo lo que somos como seres humanos es político. Por eso, cuando hablamos de rol político de los docentes, no estamos hablando de si milita o no en un partido específico o tiene una creencia X en algún liderazgo político, sino más bien en lo político como en nuestra existencia humana, ¿no? Sí, sí. Entonces, la ESI viene a eso, a decirnos que la sexualidad siempre fue planteada desde lugares de poder, desde lugares de privilegios, de lugares hegemónicos, y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tipo de educación sexual nos brindaban esos sectores de poder que siguen cohabitando en las aulas, en las escuelas, en las instituciones, siguen estando. Sin ir más lejos, esta semana tuvimos un ejemplo de una directora del Bermejito, creo que era, que le hicieron una denuncia en el INADI justamente porque estaba promoviendo situaciones que tienen que ver con delitos de lesa humanidad en sus discursos, ¿sí? Y ahí también está la ESI, aportándonos una mirada integral de los derechos humanos, donde ya no podemos permitirnos, desde el plano de lo simbólico, decir ciertas cosas, no porque... Para la gente que por ahí está escuchando, ¿a qué te referís? Me refiero al caso de una directora que utilizó una red social para promover los delitos de lesa humanidad, haciendo referencia a la última dictadura cívico-militar, con una frase algo así como que vuelvan los Falcon Verdes, ¿sí? Y bueno, es ahí donde nosotros, nuestro rol no termina dentro de la escuela. Sí, nosotros somos docentes en todos lados porque la docencia atraviesa nuestra existencia. Somos docentes en una red social, cuando estamos en otros espacios. Eso no quiere decir que no podamos relajarnos en nuestras expresiones, digamos, cuando estamos fuera de las instituciones educativas, sino más bien qué tipo de pensamiento tenemos formado, y es ahí donde tenemos que cuestionarnos, ¿no? Y hacer un poco de reflexión y abrir una de las puertas de entrada que abre la ESI, que es la reflexión de una misma, de uno mismo, y repensar qué tipo de crianza hemos tenido, qué atravesamientos académicos nos impactan en nuestra vida, nos atraviesan nuestra vida justamente. ¿Cuáles serían los contenidos más resistidos por ciertas, por los docentes, así? ¿Cuáles son las cuestiones que más se resisten en la ESI? Y creo que depende de los contextos, varía, ¿sí? Pero creo que los temas como más cómodos para dar siempre son los temas referidos a un solo eje de la ESI, que es el que más preocupa a veces, que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Sí, porque estamos en una transición, en un tiempo de cambio de paradigma donde pensar de manera integral la sexualidad e identitaria, como decía Erika recién y Nadia, tiene que ver con ampliar la mirada sobre la educación de la sexualidad. La sexualidad es lo que somos como ser humano, cada uno, cada una, cada une en su identidad, ¿sí? No es la genitalidad, y la escuela siempre puso el acento en eso, ¿sí? En educar la genitalidad y también en educar otros aspectos de los cuerpos que no eran llamados dentro de la educación sexual como parte de la educación sexual, estaban como solapados o están solapados dentro de las prácticas cotidianas de las instituciones, ¿sí? El cómo pararse, el cómo sentarse en una silla, el cómo vestirse, generalmente sobre los cuerpos de las chicas, ¿sí? De las mujeres o de las niñas, el largo del delantal, el largo de la pollera, ¿sí? Siempre hay un disciplinamiento de los cuerpos en todas las instituciones. Sí, que de hecho, si vos te fijas en ese eje que vos nombrás como el que por ahí prioriza más, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, se llama, ¿no? También, más allá de que se tome este eje, es eso, es desde una mirada muy acotada, muy biologicista, médica todavía,
Pero en realidad justamente cuando te pones a leer por ahí ese eje, a leer lo que es la resolución 340, donde se explicitan estos ejes conceptuales, ahí te das cuenta de que el cuerpo es mucho más que eso, ¿no? Que tiene que ver con no quiero decir la palabra administrar, pero creo que se usa esa palabra también, cómo se disponen los cuerpos en las instituciones, no solamente de los y las estudiantes, también de las profesoras y los profesores, qué espacios ocupan cada uno, esto de los uniformes, qué movimiento, qué despliegue permite del cuerpo el uniforme de chicos o de chicas, qué lugares se ocupan en los recreos, qué lugares se ocupan en los lugares de juego, cuando estamos hablando del jardín de infantes, en la sala de profesores, cómo se organizan, ¿no? Cómo se organizan los grupos de mujeres, los grupos de varones, y también en lo que es el deporte, en la materia de educación física, ¿no? ¿Qué deportes son para mujeres y para varones? ¿Y qué tipo de deporte permite un mayor despliegue en el espacio, ¿no? Así que entonces todo lo que tiene que ver con los cuerpos no solamente hace referencia a lo biológico, a lo genital, a lo médico. Esa interpelación, esas preguntas también nos tenemos que hacer desde la institución, porque la educación no es solamente estar enfrente del aula y lo que decimos enfrente del aula, sino también es cómo transitamos y cómo habitamos la institución. Los espacios. Claro, los vínculos. Los vínculos, espacios, tiempos. Vamos a estamos en tiempo de tanda, no sé si tenés algún temita musical o... No, lo va hoy a piacere del señor Gustavo. Peluquín Sí, Valentino. bueno. Vamos a un tema musical, una tanda y volvemos con más. Deja tus oídos abiertos a lo mejor de la estación. La música que emitimos no es un simple algoritmo de una aplicación, es mucho más. Primavera 20. 95.5. Contadora Pública Nacional, Patricia Lorena Mesa, matrícula profesional 3228. Gestora del automotor, matrícula 8460, San Martín 485, celular 36 24 88 44 79. Servicio contable en facturación electrónica, gestión de Postnet, AFIP, ATP, municipalidad, declaraciones juradas, constitución de sociedades, confecciones de balances, recibos de sueldos, impuestos a las ganancias, en servicios de gestoría, inscripciones del automotor, transferencias, constitución y baja de prendas, informes de dominio, confección de Z y todo lo referente al automotor y motos. Para celebraciones infantiles y eventos, el Mariscal Castillos. Inflables, cama elástica, metegol, muchos entretenimientos más. Contamos con gran variedad de ofertas y presupuestos a medida. Además, catering para bautismos, cumpleaños, casamientos y reuniones empresariales. Eventos El Mariscal. Comunícate a los teléfonos 4-480-775 o por WhatsApp al 3644 65 30 46.
CQC. Cursos de computación y programación Kitilipi. No te pierdas esta oportunidad. Todas las edades, clases personalizadas, impartido por la profesora Silvana Valenzuela. Clases 100% prácticas. Te esperamos en San Juan 121. Comunicate por WhatsApp al 364-470-6681. Supermercado Juan Carlos, el que más barato vende. Tiene ofertas semanales para aprovechar. Además de lo que necesites en mercaderías, en Supermercado Juan Carlos también encontrarás lo que busques en carnes, panadería y electrodomésticos. Supermercado Juan Carlos, un solo lugar donde tenés todo lo que buscas. Supermercado Juan Carlos, Casa Central, en San Martín número 1167 y sucursales en Santiago del Estero y 25 de Mayo y en la esquina de Los Andes e Hipólito Yrigoyen. Para vivir tu fiesta inolvidable, sonido e iluminación, CM Disc Jockey. CM Disc Jockey. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos o para lo que se te ocurra. CM Disc Jockey. CM Disc Jockey. Ponele a tu acontecimiento la onda más divertida. La onda más divertida. Pero no me acuerdo. CM Disc Jockey. Para contrataciones, celular 3644 40 0064 40 0064. CM Disc Jockey. Viví tu fiesta inolvidable. Viví tu fiesta inolvidable. Estudio Jurídico Torres Acosta. Asesoramiento y asistencia legal integral. Amplia experiencia profesional en diferentes áreas jurídicas. Excelencia y confianza basados en la solidez, confidencialidad y ética profesional. Otorgamos apoyo constante y respaldo a nuestros clientes. Estudio Jurídico Torres Acosta. Córdoba 332. Kitilipi, Chaco. Teléfono 3644 480634. Previsión Guillán, Avenida 25 de Mayo 575. Urgencias 0364 4480 104. 3 salas dilatorias climatizadas. Atención permanente las 24 horas. Unidad de traslado a todo el Chaco. Servicio de larga distancia. Todas las obras sociales. Gestiones administrativas. Previsión Guillán, Avenida 25 de Mayo 575. Inmobiliario y Asociados. Mendoza 241, teléfono 3644-508011, Kitilipi, Chaco. Busca una casa o departamento con ambiente cálido y confortable. Inmobiliario y Asociados. Ventas, tasaciones, alquileres, administración. Venta de formularios 08 para automotor y motovehículos. En Kitilipi somos la única empresa de negocios adheridos al Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco. Matrículas profesionales 134 y 82. Servicio técnico, asesoramiento profesional. Visite nuestro sitio fanpage Inmobiliario y Asociados. Mendoza 241. Teléfono 3644 508011. Kitilipi, Chaco. Star, salón de belleza, salón unisex, color, mechitas, reflejos, alisado, shock de queratina, botox. Star, peluquería unisex, plastificado, laminado, hidratación, nutrición. Star, salón de belleza, tratamiento para cada tipo de piel, belleza de manos y pies, maquillaje. Star, salón de belleza de Norma Nisola. Nuestro principal objetivo es que te veas muy bien. Llámanos al 3644 57 50 58 y acordamos el turno en el horario que necesites. Star, salón de belleza, en Corrientes 605.
Asociación Docentes de Quitilipi, Adoqui, San Martín 835, teléfono 4480-861. Los derechos se ganan luchando. Adoqui no es funcional a ningún gobierno. Así nos conocen. Somos el gremio fuerte de la docencia chaqueña. Trámites en Ministerio de Educación, Casa de Gobierno, INSEP. Perfumes Luxury te ofrece excelentes ganancias como líder y vendedor. Perfumes Luxury, ventas por mayor y menor, amplia variedad en productos, fragancias internacionales en calidad premium, fragancias para niños, además exquisitos aromatizadores para todos los ambientes de tu hogar. En el área belleza encontrás cosmética en general, maquillaje y mucho más. Productos de altísima calidad y al alcance de todos. Nos encontrás en Facebook e Instagram como Perfumes Luxury con doble I o al WhatsApp 3644 22 94 89. Sumate al equipo y obtené altos ingresos con salarios fijos a líderes. Consultanos. Perfumes Luxury by Iván. En esta primavera, tapa tu boca para cuidarte. Aquí todos te llaman la mentirosa, la traicionera. Radio Kit, noticias, 95.5 MHz. Bien, ahí habíamos escuchado un tema de Diego Torres, Iguales, antes de ir a la tanda, y ahora vamos a, antes de continuar con el tema, por supuesto, recordar que hoy se cumple los 200 años de la primera vez que se hizo la bandera argentina en el suelo de las Islas Malvinas, una expedición que iba a cuando acá se estaba quemando prácticamente todo, el año 20, de 1820 fue un año bastante anárquico. Pero mientras todo se quemaba acá, por primera vez se izaba la bandera argentina en suelo malvinense. Bueno, lo queríamos recordar, una fecha muy pero muy especial. También una expedición que luego llevaría también más al sur. Así que bueno, se cumple el bicentenario justamente del primer izamiento de la bandera argentina en Islas Malvinas. Buenísimo. Bueno, un saludo a Enzo González, que siempre nos escucha, un abrazo, claro, que siempre nos hace algún aporte, nos hace algún comentario, le mandamos un abrazo, nos está mirando, a Lili Estruciá también, que nos está escuchando, y bueno, un montón de docentes que siempre nos escuchan, de personas que nos escuchan, de amigos, de parientes, así que un abrazo para todos, gracias por estar ahí, por apoyarnos siempre, por darnos ánimo. Hemos recibido muchas palmaditas lindas, muchos mimos a la autoestima. Sí, y consultas, bueno, preguntas, temas que se pueden tratar. Saludo a algunos tutores de la plataforma que nos están escuchando, algunos colegas, compañeros que nos están escuchando y otros que nos dijeron que nos iban a escuchar cuando pudieran terminar sus actividades. Bueno, vamos a escuchar otro pedacito de lo que dijo Nadia y después seguimos compartiendo con las chicas. Vamos. ¿Cuáles son los mitos que vos crees que hay que desanudar o desocultar para que operan más en esta obturación en la sociedad? ¿Cuáles serían esos mitos más fuertes, digamos? Yo creo que cuando hablamos de mitos o creencias, me parece que uno de los grandes nudos que hay que desanudar es esta mirada limitada sobre la sexualidad, que tiene que ver con una genitalidad. No me interesa teorizar, pero sí quiero mencionar que el primer maestro de la sospecha que dijo las personas tienen sexualidad desde el nacimiento fue Freud, y causó enormes ataques hacia su teoría, pero que en determinadas condiciones la teoría de la sexualidad, del desarrollo de la sexualidad de Freud está vigente. Hoy le podemos criticar un montón de cosas, pero lo que hizo importante Freud es decir que la sexualidad no es solamente la genitalidad. Esa mirada de la sexualidad sinónimo genitalidad todavía subsiste muy fuertemente en nuestras escuelas, en nuestro sistema educativo, en buena parte de la docencia, en buena parte de la comunidad educativa,
Y me parece que uno de los puntos justamente que viene a ampliar la ley o nuestro marco normativo es una mirada mucho más integral de la sexualidad, que implica construir prácticas no violentas, borrar las prácticas discriminatorias de cualquier índole, que si bien en la ESI focalizamos las prácticas no discriminatorias por la orientación sexual o la identidad de género, se amplía un montón, porque también hablamos de pretendemos construir prácticas no discriminatorias o no racistas, clasistas. Entonces, esa es como uno de los grandes nudos que la escuela y como política educativa tenemos que desanudar. La ESI es todo. A mí lo que me parece importante de todo lo que estás diciendo, esta cuestión de las resistencias personales, porque la ESI nos enfrenta un poco a nosotros mismos, ¿verdad? Hay un poco también ese miedo a qué me pasa a mí con la sexualidad. Los docentes tenemos mucho miedo de hablar de sexualidad, pero me parece que tiene o no que ver con una falta de trabajo de uno mismo en esos temas, ¿puede ser? Estoy convencida que en la práctica docente es necesario, en la formación inicial o en la formación continua, hacer un trabajo sobre uno mismo, pero no desde un punto de vista terapéutico. Digamos, no vamos a sanar nuestra historia o nuestros problemas personales, sino una mirada sobre uno mismo desde un punto de vista de la intersubjetividad. Es decir, yo como docente o una persona como docente no es una cáscara vacía o un título que va a ir a clases, sino que es una persona, un sujeto político que pone todo de sí cuando construye su práctica docente. Entonces, yo enseñe matemática o enseñe taller en la escuela técnica o enseñe literatura, estoy poniendo lo que soy en mi práctica docente. Y cuando pasa ESI, cuando sucede la ESI así en sentido amplio, quizás hay un montón de cosas que no han sido trabajadas desde lo subjetivo y de lo intersubjetivo y que la ESI viene a poner de manifiesto, viene a poner, digamos, un montón de cosas sobre la mesa, sobre la clase, en esa transposición de los saberes que muchas veces no se pueden manejar, porque una de las cosas que también sabemos que es una de las cosas que hay que cambiar en nuestro sistema educativo es que ser docente es un trabajo muy individual, muy en solitario, y estos son procesos colectivos, son procesos participativos. Un docente que se apoya en otros docentes de su misma institución o por fuera, digamos, en un sentido más comunitario, puede hablar estos temas y puede pensar cómo dar la ESI cuando hay algo que le incomoda. Entonces, también es muy importante poner de manifiesto esto. ¿Por qué? Porque la ESI es de enseñanza y a través del trabajo docente. Entonces es muy importante el trabajo docente en ese sentido, como responsable político, pero también como un sujeto que está ahí poniendo el cuerpo, está poniendo sus saberes, siendo como un puente entre la política pública y los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí, en ese sentido, desde el Ministerio, las diversas líneas de acción que tenemos en el programa ESI tienen que ver con alguna línea de trabajo sobre el sujeto, tanto en el foro que estamos realizando como la formación de referentes institucionales. Hay componentes donde se trabaja lo subjetivo, porque sin eso no podemos construir ESI realmente. ¿Cómo nace Desbordando la ESI ahí en la plataforma? Bueno, Desbordando la ESI es una línea de trabajo del programa, como decía, que tiene que ver con el cumplimiento justamente de la resolución que mencionaba hace un rato, que es la resolución 340, que no solamente propone los saberes, sino que establece que se deben formar equipos institucionales referentes de la ESI para poder motorizar, para poder promocionar, para poder fomentar la transversalización, es decir, la institucionalización de la ESI en las escuelas a través de la herramienta que tenemos en las instituciones, que son los PEC.
Entonces, el curso Desbordando la ESI tiene que ver con esto, de que cada escuela pueda designar uno o dos docentes en función de su matrícula para que puedan formarse en esto de la ESI, de lo que significa, del trabajo institucional, de otras herramientas mucho más amplias que no solamente tienen que ver con la práctica de enseñanza en una materia, sino también herramientas un poco más institucionales, es decir, cómo generar, contagiar a otros docentes, cómo sensibilizar a una escuela que quizás está muy cerrada porque desconoce, porque tiene ideas un poco conservadoras, de que la ESI tiene todo bueno. No, la ESI no tiene nada de malo. Al contrario, lo que ofrece cada persona que conoce realmente, que lee el marco normativo, no puede estar en contra de la ESI de ningún modo, porque lo que hace es ampliar derechos, no restringirlos justamente. Entonces, esa tarea del referente institucional es un poco lo que se busca en este trayecto de formación que se llama Desbordando la ESI, porque la ESI no es una ley que está escrita, sino que es lo que hacemos con esa ley que está escrita en las escuelas. Bueno, interesantísimo todo lo que estaba compartiendo Nadia con respecto a lo que es la temática esta de Desbordando la ESI, ¿no? Que si quisieran ampliar, ¿no?, lo que están haciendo en la plataforma, por un poco esto de la práctica, a mí me interesa mucho esto que ella decía, de que no es una cuestión de que salgan las leyes y que las cosas se dan, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué está lo de la ESI en la plataforma? ¿Por qué ustedes están trabajando en este tema? Contarnos un poquito en qué están trabajando, ¿no? Bueno, sí, quería comentar primero sobre la resistencia que mencionaba Nadia al principio. Por ahí tiene que ver también, o sea, esta imposibilidad de institucionalizar la ESI no solamente tiene que ver con las resistencias personales que puedan llevar los y las docentes, sino que son múltiples factores. Sin duda hay docentes que se resisten explícitamente, digamos, diciendo no, yo con esto no quiero trabajar directamente, pero sí, ahora justamente a partir de estas líneas de trabajo que se impulsaron desde la Dirección de Bienestar, pudimos conocer que hay un montón de docentes muy comprometidos que tienen las ganas de formarse en primer lugar y de posibilitar que la ESI se institucionalice en las escuelas, ¿no? Y mencionan varias causas por ahí. No se generan los espacios desde la dirección de la institución, no están acompañados, hay resistencias por parte de la familia, hay miedos, son múltiples causas que hay que ponerlas en palabras, digamos. Eso también es muy importante, claro. Y es algo que está explícito como una de las líneas de acción, como una de las puertas de entrada de la ESI, que es generar el espacio institucional para que podamos hablar de qué es lo que nos pasa con la ESI. Claro. Entonces, a partir desde que se habilita ese diálogo, ahí podemos identificar qué es lo que está pasando en nuestra institución, que no se puede... que no se está pudiendo hacer carne la ESI, ¿no? Claro. Y bueno, y en este sentido, por eso la decisión de la Dirección de Bienestar, donde está Nadia y donde estamos nosotras en el equipo de ESI, de generar estos espacios. Por un lado, bueno, Joana está en la parte de lo que es la formación, del curso de formación para referentes, y en mi caso con otras personas del equipo, con Ariel Sosa y con Sabrina González, otras compañeras, estamos trabajando sobre lo que es la documentación de narrativas pedagógicas de transversalización de la ESI, es decir, recuperar aquellas experiencias de transversalización que se pudieron llevar a cabo en las diferentes instituciones de la provincia. Y nos encontramos con que las experiencias son vastas, son hermosas, se está haciendo un excelente trabajo en muchísimas instituciones del interior. Por eso a veces también es interesante esto que decís, Erika, porque una cosa es la opinión que circula y otra cosa después la realidad. Por ahí se está también trabajando, te sorprende cuando haces una investigación de campo,
de que quizás se está también trabajando bastante, o hay mucha gente trabajando, ¿no? Eso. Exacto, absolutamente es así. Sí, por ahí necesitamos salirnos un poco de los discursos más mediáticos, ¿no? Que Claro. están en las redes o que los escuchamos en la calle. También opiniones de gente que no tiene noción de lo que es la Exactamente. pedagogía, de las pedagogías críticas, que son los nuevos estudios que tienen que ver con la investigación educativa, la crítica epistemológica, ¿sí? Que son estudios de las ciencias sociales, de la educación, que no existían en un paradigma normalista, ¿sí? De la educación, que es la que respondía al modelo, acá en Argentina y también en toda Latinoamérica, al modelo civilizatorio de civilización o barbarie. Ujú. ¿Sí? Estamos saliendo de ese esquema fundante de Colonial. colonizador, ¿sí? Donde era una cosa o la otra, y por supuesto predomina la educación de las personas con el privilegio de tener la piel blanca, de pertenecer a ciertas clases sociales. Entonces los currículum de las instituciones, o sea, el sistema educativo, respondían a esos intereses para ese estilo de ciudadanía. ¿Sí? En cambio ahora estamos hacia un paradigma más democrático, con enfoque en los derechos humanos, ¿sí? Como sabemos, si historizamos la vida, los derechos humanos, a partir de diferentes prácticas de crueldad que hubo en la humanidad, empiezan a surgir cada vez con más fuerza, porque por ahí no va la vida. ¿Y qué significa recuperar las narrativas, digamos, para la gente que nos está escuchando? ¿Qué significaría ese trabajo? Bueno, la idea es propiciar la memoria docente, ¿no? Ujú. Que los y las docentes puedan recuperar en sus propias prácticas aquello que los movilizó, aquello que los llevó a transversalizar la ESI, cómo lo hicieron, no solamente una descripción de lo que sucedió, sino cómo se fue dando, cómo fue ese proceso personal también de transversalizar en sus propias prácticas, y qué les fue conmoviendo personalmente, qué puede cambiar, qué pudo cambiar en sus prácticas a partir de lo que se vivió, de lo que vivenció ella, él, así como los estudiantes también. ¿Y van a sacar un libro, un cuadernillo? Bueno, la idea es eso. Ahora estamos en pleno proceso, están los docentes que están participando están en pleno proceso de las escrituras de su relato. Bueno, siguiendo la metodología propia que hay que seguir para la escritura de un texto narrativo, ¿no? Y la idea es documentarlos y constituirlos como material pedagógico, que circule como material pedagógico, que circule de manera horizontal entre los colegas. Eso va a ser producción chaqueña, ¿verdad? Producción chaqueña. Totalmente. Interesante. Sí, para poder nutrirnos entre nosotros, para poder enriquecernos, y a la vez también esto habla un poco de lo que decías de la crítica epistemológica, ¿no? Cómo romper con esas lógicas. ¿Qué sería esa palabra tan difícil, crítica epistemológica? Romper con esas lógicas Claro. de cómo se construye el conocimiento, y de que solo los expertos lo bajan a las instituciones, y de ahí nosotros tomamos lo que se produce en otros ámbitos, en otras esferas tan lejanas, y después las tendremos que aplicar en el territorio, que es algo que también de lo que seguramente ustedes han escuchado, que se quejan, nos quejamos mucho. A mí me pasó que tuve que dar videos de ESI a los chicos, y eran pibes de Merlo, de Moreno, tan buenísimo, pero nada que ver con la realidad de los chicos de acá, ¿viste? Pero en todo, entonces, en todo, sí. En todos los temas, Sí. digamos, siempre decimos que nos mandan materiales que están hechos en una oficina en Bruselas, Bélgica, una cosa así, que no vienen al Chaco. Bueno, pero ahí está también el carácter de investigador o científico que tenemos los y las docentes, que tenemos que poner en diálogo los textos que leemos, ¿sí? El texto entra en una relación con el lector o la lectora cuando deja de ser de su autor, una vez que sale al mundo. Claro. Entonces,
yo no me puedo quedar en esa actitud de decir, ay, Bourdieu escribió en un contexto, en una época. Sí, obviamente, ¿qué de Bourdieu me puede? Pero esa connotación, esa aplicación, esa lente con la cual voy a aplicar esos enfoques, tiene que ver con mi trabajo docente. ¿Sí? De dónde pongo el foco de aquello que voy a llevar adelante, digamos. Pero fíjense que nosotros analizando esto vemos que hay una problemática, me parece, que cuesta que entre colegas nos juntemos y podamos mostrar estas experiencias y estas vivencias y comentarlas. Lo hablábamos creo en el programa anterior, que es muy difícil por ahí, hablábamos de educación especial, abrirnos a otras instituciones, a mostrarnos lo que estamos enseñando, lo que estamos compartiendo, y como decía Nadia, no sé si creo que lo dijo en este fragmento, es esta cuestión de que es son construcciones colectivas. Exacto. Empezar a dejar esta cuestión individual del docente de yo armo mi programita, el otro arma su programita. Bueno, eso, y así. Pero esa actitud del docente que por ahí vos estás mencionando es producto también de una línea académica, claro. ¿Sí? Donde no está permitida la palabra, donde no circula la palabra. Si nosotros desde la primera infancia no nos permiten circular la palabra en el jardín de infantes, circular la palabra quédate callado en la primaria, quédate callado en la secundaria, y después te limitas a ser un receptor en tu formación docente, y es imposible que vos puedas dar otro tipo de prácticas de enseñanza el día de mañana. A los que nos gusta hablar sufrimos mucho en el sistema escolar. Sí, te juro. Y la manito, fíjense, te juro. A mí igual no me disciplina. A mí me pasó con mi hijo, y fíjense si no es disciplinadora la institución educativa, que toda la primaria la mitad, parte de la primaria, algunas docentes me llenaban el cuaderno de comunicaciones porque mi hijo hablaba mucho. ¿Sí? Eso también tiene que ser puesto dentro de la ESI. Sí, de la ESI y de la crítica epistemológica. ¿Qué significa para vos, docente, que un estudiante aprenda, que esté callado escuchándote todo el día? ¿Eso garantiza el aprendizaje de esa persona? ¿Sí? Y experiencias como esas, que como dice Erika, tienen que ser puestas en palabra y nos va a enriquecer y estamos en construcción, ¿sí? Esto es a largo plazo. Como la otra línea de trabajo donde estoy con Cecilia Campodónico, que es profesora para el nivel inicial y la educación especial, que es una excelente docente profesional, que se puso al hombro junto conmigo todo este proceso de formación y de selección de contenidos para el trayecto de referentes institucionales. Así que con estas perspectivas que también nosotras tuvimos que desandar un montón, ¿sí? Así como le pasa al equipo de Erika, para ver cómo podemos seguir avanzando y dejar de ser reproductores de una escuela que no promueva su ciudadanía autónoma y cada vez más democráticas y justas, ¿no? Entonces la ESI viene a proponer una justicia curricular. ¿Cuáles serían las luces y sombras que ustedes, que están en dos equipos dentro de un mismo equipo grande, luces y sombras, cosas negativas o positivas, como quieran llamarlo, de lo que están haciendo con respecto a esto de la ESI? ¿Cuáles son las cosas que más las desafían y cuáles son las cosas que les asombró propositivamente, digamos, o positivamente? Bueno, en esta línea de trabajo lo que por ahí constituye más un desafío es esto de que los colegas no están habituados a este tipo de escritura, ¿no? Con respecto a esto. O sea, desde la escuela, desde las instituciones no se propicia lo que es la escritura más allá de la escritura tipo informe, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto que documentamos cosas en las instituciones, pero siempre tienen que ver con cuestiones que se pueden medir, con cuestiones que hay que entregárselo a alguien, que hay que informarle a alguien. Claro, bien evaluativo, digamos. Claro, tiene que ver con, no sé, podemos pensar en las planillas de asistencia, los informes que hacemos de por ahí. Los diagnósticos del principio de año. Las licencias, es decir, circulan textos, digamos, dentro de la institución, pero todo tienen que ver con otras cosas. Sí, sí. No con recuperar lo que pasa en la institución. Algo administrativo.
Claro, tiene que ver con lo administrativo y también pensemos en las planificaciones que hacemos, por ejemplo, ¿no? Los docentes. Sí. Planificamos cosas que pensamos que van a suceder, pero después todo cómo se va dando sabemos que no se da como está planificado y que eso no se vuelve después a recuperar. Uh-huh. Y no volvemos a hacer una reflexión, o tal vez sí, lo hacemos, pero no queda documentado esto que sucede por fuera del currículum, digamos. Entonces ese lo narrativo te trae otra mirada más fresca, más vital, más real de lo que pasa. Aparte volvés atrás, volvés a recuperar una memoria y tu interpretación no es la misma de la que fue en ese momento. Uh-huh. Entonces, escribir un texto también, escribir este tipo de narrativas también es ir y volver a cada rato en el texto, uh-huh. ¿no? Es un proceso constante de escritura y reescritura que a veces lo hacen en solitario, digamos, pero lo que tratamos de hacer es de que lo hagan colectivamente, que compartan lo que están escribiendo, que otros colegas pregunten, repregunten, para enriquecer para recuperar por ahí cosas que un colega no vio, para posibilitarle otro tipo de reflexión. Así que más o menos eso es lo que estamos haciendo. Si algo hizo el capitalismo en nuestras sociedades y que América Latina viene resistiendo hace... secarnos. 200 años, 500 años. Crocante. Es justamente esto de que vivimos colectivamente, ¿no? Uh-huh. Que somos comunidades. Y el capitalismo te viene a plantear que vos trabajes solo, sola, que te cortes solo, que no te metas, que no compartas, que no te metas. Bueno, acá en Argentina tenemos mucho para desandar después de 42 años, todavía tenemos mucho para desandar sobre cómo erosionó la herida que tiene nuestra sociedad con respecto a la última dictadura cívico-militar, que fue muy disciplinadora de los cuerpos, de las identidades, de la palabra, ¿sí? La censura, bueno, en fin, un montón de cuestiones que también tienen que ver con hacer memoria y poder ir subsanando, ¿no? Todo eso. Bueno, no sé qué más. No, vamos a ir ahora seguimos, pero vamos a ir a escuchar el tercer audio de Nadia que preparó Cristian, y vamos a seguir conversando sobre esta Bueno, cosas. Antes de poner el audio de Nadia, no sé si en este momento ¿qué pasa con esto de que...? Pero queremos darle un saludo, agradecerle infinitamente los equipos de trabajo que ella conformó, cómo nos convocó, cómo confió en nosotros, y que bueno, creemos en este camino, ¿no? Que este es el camino para la emancipación, para una sociedad más justa, libre de prácticas crueles, y por eso nos subimos a este barco, digamos, para navegar la ESI. Buenísimo. Bueno, ahora sí vamos a escuchar el último audio y seguimos charlando. ¿Qué pasa con esto de que ahora que decís talleres y estas cuestiones, estas actividades un poco paracaidísticas en las instituciones? Porque varias veces nos ha pasado a algunas personas que nos llaman para dar charlas, a doctores, a psicólogos, o a psicólogos sociales, o gente que por ahí ha tratado con esto, con adicciones, y te llaman un poco como para apagar incendio, ¿no? Y un poco también por esto de, bueno, yo no sé qué decirle a los pibes, hablale vos, que sabés, ¿no? Hay toda una circulación ahí del saber y depositación del saber en algunas personas. ¿Qué genera eso a nivel institucional, digamos, ¿no? ¿Qué pensás vos, digamos, de eso? Mira, está bueno que exista la demanda. La ESI tiene varias puertas de entradas. Es decir, se puede entrar con la ESI por varios lugares. Y la reflexión sobre uno mismo, donde haya un docente que se siente interpelado por la ESI y motoriza junto a otros la incorporación. Pero también puede surgir muchas veces, por esto que vos decís, una demanda en particular. Ocurre un hecho puntual y llaman a alguien. Si bien no es lo ideal, es una forma de empezar a hablar de la ESI en la escuela. Es decir, un taller de esto, un taller de lo otro, se empieza a institucionalizar. Es decir, lo importante no es solamente hacer un taller y atender una demanda puntual, sino elaborar o producir un trabajo
sistemático, con permanencia en el tiempo, que se continúe, que se vaya profundizando y avanzando, y ahí es donde vamos a encontrar las mejores formas para institucionalizar la ESI. Puede entrar por un taller y puede quedarse en un proyecto curricular de la institución. Entonces, en ese sentido, cualquier demanda tiene que ser atendida, y que esa demanda atendida también tiene que seguir en el tiempo, porque lo importante es que se empiece a hablar. Del modo en que se empieza a hablar va a tener que ver con la particularidad, la historia de la institución, el contexto sociocomunitario, la historia misma de los docentes que requieren, el equipo de gestión de la escuela, digamos, va a tener que ver con un montón de formas posibles, pero siempre está bueno que ingrese. Nada es ideal en nuestro sistema educativo, no hay un desarrollo lineal de la política, sino que hay un marco de la política educativa, pero que se hace carne, se hace vida con las personas que están dentro de la institución. Porque a veces la sensación es que seguimos un esquema de educación normalista, ¿no? O conductista de les vamos a dar contenido de la ESI, va a venir de un doctor o una doctora, les va a hablar de los métodos anticonceptivos, o les va a hablar de esto, de las enfermedades venéreas, o bla bla bla. Le depositamos contenido a los chicos, nos quedamos tranquilos que le hablamos de sexualidad, que lo estamos cuidando, pero hay algo mucho más profundo que uno va reconociendo en la ESI, que es habilitar la palabra, que circule la palabra. Hay mucho miedo de eso en los docentes, de lo que es construir desde lo que se escucha. Sí, digamos, es otra puerta de entrada en la ESI, es habilitar la palabra para que las dudas y las preguntas vayan surgiendo. Que puede adoptar diferentes formas pedagógicas, puede adoptar, digamos, un espacio en una clase, se puede generar como una estrategia, un debate, cine-debate, un análisis sobre alguna obra, sobre algún artículo, digamos, estoy pensando en eso, pero tiene que ver también que la ESI viene a materializar una perspectiva de la enseñanza determinada. Es decir, no es solamente la ESI la que tiene que habilitar la palabra, sino cualquier contenido curricular, cualquier disciplina, cualquier materia dentro de la escuela. Entonces, ahí otra cuestión que es importante mencionar es que vos decías esto del normalismo, que también está muy presente, poco, pero todavía sigue, en el sentido de que la autoridad y la persona y el lugar donde la gente, la sociedad iba a buscar el saber a lo largo de todo el siglo XX, salvo en las últimas décadas del siglo XX, era la escuela. Y la persona que tenía el saber era él o la docente. Hoy, o por lo menos en los últimos 40 años, eso se ha ido modificando en el sentido de información, es decir, el docente no tiene toda la información, no puede, digamos, es inconmensurable la información, digamos, el saber se construye de otra manera, no de manera vertical, digamos, en una clase catedrática donde alguien explica un tema, que es lo que comúnmente se piensa que es dar clases, cuando la clase se puede dar de otras formas. En esas otras formas, él o la docente tiene otras herramientas que los estudiantes no. Y la cuestión es encontrar el diálogo entre esas formas que el docente tiene y las formas o los saberes que los estudiantes tienen. Ahí puede surgir una pregunta donde la docente puede no tener la respuesta, pero sí tiene las herramientas para ir y buscar la respuesta a esa pregunta. Es decir, puede dirigir cómo elaborar una pregunta ante un buscador de internet, por ejemplo, o tener un conocimiento del material educativo, de dónde puede ir a encontrar esa respuesta, tener las estrategias para que la búsqueda de esa respuesta sea colectiva y no en solitario. Es decir, el saber docente se legitima desde otros saberes, no desde la información caída de manera vertical, sino de encontrar la autoridad en la autoría del saber y no en la transmisión inerte de los conocimientos, en este caso de la ESI. Entonces, ahí es encontrar el diálogo, ahí es generar las condiciones para que también, cuando un docente o una docente se sabe ignorante en determinadas cosas, también encuentra la seguridad que pierde cuando se da cuenta de que no se puede saber todo. Pero en esa posición genuina
Software, the leader in low-cost automation software for radio since 1997. Bueno, se fue confundiendo el audio con otro audio, no sé de qué era, pero bueno. Interesante todo lo que más me llega de toda esta cuestión que estaba hablando recién Nadia, es que ustedes lo decían con mucha claridad, que hay que abrazar un poco el paradigma de la construcción colectiva, ¿no? Que un poco también no sé si volver o empezar a creer en esto de lo que significa construir juntos, ¿no? Algunas, tanto de lo que dice Erika desde la narrativa, como lo que decía Joana desde la construcción de lo curricular y la institucionalización de la ESI dentro de la escuela. Así que bueno, creo que eso es lo que más a mí me interesa que podamos reproducir en este programa, en este aporte de este programa, de la cuestión de volver a creer que es posible hacer las cosas juntos, digamos, ¿no? Pero bueno. Sí, el docente saliendo de ese lugar, de que sabía todo, de ese lugar de poder, digamos, también esta cuestión de que aprendemos de otros docentes, de otras docentes, aprendemos de alumnos y alumnas, de otras experiencias, y poner en práctica eso, y poner también, y compartir todas esas experiencias, y que constantemente también nosotros vamos aprendiendo en nuestra práctica, pero que venimos de un paradigma donde, bueno, nosotros nos poníamos en el centro del aula. De hecho, las aulas, ustedes ven que son todos los bancos hacia atrás, sí. Cuando un profe se mete en el medio, se va a otro lado y es como que se desconfigura todo. Pero bueno, eso también es algo que comentaba Nadia, de ir construyendo también con otras experiencias la enseñanza. Exacto. Bueno, así que había preguntas, me parece. Sí, había una pregunta de Enzo. Yo me fui del lugar donde donde estaba la pregunta, pero en realidad lo que él quería preguntar tiene que ver con los cuerpos. Vamos a la pregunta. Sí, porque hablaba también hablábamos hoy de que la sexualidad se enseñaba desde que hay educación. Él hablaba de cuándo es la educación. Bueno, podemos... Leo, escucho con recurrencia esto del cambio de paradigma. ¿Qué paradigma es ese del que estamos saliendo y a cuál es ese otro del cual estamos ingresando? Eso lo comentamos. O el que eso ya está, sí. O el que nos está pensando. Por último, si la biología y la medicina, que pensaron el cuerpo como orgánico y físico, ya no rigen en la educación sexual, ¿de qué cuerpo se está hablando ahora? Eso algo dijeron también, pero no sé si quieren terminar de cerrar esa... La construcción de los cuerpos, había cuerpos que importaban y cuerpos que no, y esto le robo a Judith Butler, que es una de las estudiosas que viene a plantearnos estas teorías también, aparte de otros y otras especialistas, ¿no? Que podemos llegar a sugerir como proceso de lectura, de construcción y para seguir retroalimentando estas reflexiones, que son una antropóloga muy importante que viene a iluminar mucho este periodo histórico, que es Rita Segato, una socióloga como Dora Barrancos, y bueno, Judith Butler es norteamericana, digamos, es una filósofa contemporánea. Después la tenemos a Silvia Federici, que es una filósofa italiana. O sea, hay muchísimos autores y autoras que no han dejado de producir para que podamos comprender y entender de una buena vez que no hay una sola forma de vida en este planeta, que la diversidad existe y que las ciencias en su momento, como vos decía Cristian, al responder a un esquema positivista y más específicamente acá en nuestro país civilizatorio, donde había cuerpos que no podían estar fuera de ciertos esquemas, ¿no? Esos cuerpos siempre fueron los femeninos y lo masculino, y siempre se asoció esa genitalidad con la identidad de la persona, ¿sí? Y después, o sea, con mucha fuerza, haciendo hincapié en esos conceptos, que vos nacés con cierta genitalidad y la biología y la medicina te asignaba una identidad, sí o sí, de acuerdo a la genitalidad, al aparato reproductor que vos tengas, digamos. Bueno, toda esa mirada es acotada,
¿sí? ¿Y por qué es acotada? Porque justamente la historia siempre fue contada por los vencedores, como dice Eduardo Galeano, y las personas que han luchado a lo largo de la historia para poder tener derechos y ser visibles en nuestra sociedad han sido silenciadas, quemadas en la hoguera, exterminadas en guerras, en genocidios, ¿sí? Por decir, acá estamos y existimos. Y hoy, si hay algo que tiene en deuda la educación en Argentina, tiene una gran deuda con las infancias y las adolescencias trans. Las personas trans existen y conocemos personas trans cuando ya son adultas, y cuando vos le preguntás a esa persona cómo construyó su identidad, cómo se siente, cómo vive su vida, te cuenta que a partir de los 4 años ya sabía quién era en su vida, y que a través de los años y el atravesamiento escolar, digamos, recibe muchas prácticas crueles como la discriminación y la exclusión y la expulsión del sistema educativo, ¿sí? Del sistema educativo y de todo el sistema social, porque ese cuerpo no está encasillado dentro de lo que supuestamente era la verdad única y la verdad hegemónica que planteaban estas ciencias, ¿sí? Seguramente dentro de unos años vamos a empezar a leer estudios ya más específicos desde esta ciencia, donde nos expliquen desde ese punto de vista la construcción de los cuerpos, porque la biología es un aspecto del cuerpo. Claro, acá sería que la sexualidad es una construcción social de la persona y no un seguimiento biológico de sus genitales. Esas serían las dos grandes posturas para que responder un poco a la persona que estaba haciendo la pregunta, ¿no? Son dos visiones distintas de mirar una cosa es la sexualidad como construcción cultural, no social, sí, y sociocultural, y otra cosa esa es la gran diferencia. Sí, y esos cuerpos nos están diciendo que son disidentes, o sea, que esos aportes además son científicos, porque por ahí hay que aclarar que la ciencia es mucho más que la medicina, ¿no? Porque por ahí claro, bueno, la psiquiatría está dentro de la medicina, y hace un par de años ya sacó de los libros de enfermedades mentales a nivel internacional que la transexualidad no es una enfermedad mental. Si hacemos un recorrido histórico, estaba la homosexualidad como patología, como perversión en su momento, estoy hablando de 1900, después sacó la homosexualidad de la patología, quedó la transexualidad, y ahora se sacó la transexualidad también del libro hay un libro, para los que no saben, de patologías psicológicas que saca el Colegio Internacional de Psicoanálisis. Bueno, eso también salió porque que vos tengas un título X no garantiza que vos sepas la verdad de las personas. Entonces yo creo que si hay algo que nos propone la ESI es tener una oreja enorme así, de aprender a escuchar y de suspender el juicio, porque hay un otro, nos instala la pregunta de quién es el otro, la otra, el otro, y si el otro te está diciendo que existe y tiene esas vivencias, ¿quién soy yo para censurar? Para decirle desviado. Sí, y para patologizar su vida, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar, encima sin haber estudiado nada de psiquiatría, encima me pongo en la violento a esa persona diciéndole que es una persona enferma, ¿no? Que eso puede pasar, sigue sucediendo, por eso existen instituciones como el INADI donde yo puedo denunciar avasallamientos contra mis derechos humanos, ¿sí? Entonces son cosas, transiciones, ¿sí? Transición de un paradigma discriminador, patriarcal, heteronormado. Decir esto hoy hace que mucha gente se nos caiga de risa, digamos, ¿no? Creyéndose seria y científica. Y por ahí creo que no leyeron ni la mitad de lo que... Pero la ciencia tiene esto. Claro, la ciencia tiene esto, que constantemente se va revisando, porque si nosotros vamos a cómo era la medicina hace 100 años, nos encontramos con tratamientos que hoy los desecharon completamente. Y la ciencia, por ejemplo, avaló el colonialismo. Es decir, por ejemplo, Inglaterra llevaba la civilización, entre comillas, en África eran incivilizados porque no tenían ropa, porque tenían ciertos rituales. Curiosamente, a los lugares a donde había recursos naturales como Latinoamérica o África, llevaban civilización, y la ciencia positivista de fines del siglo XIX avaló ese tipo de cosas. Hubo intelectuales que avalaron el nazismo. Bueno, podemos... Sí, por eso la propuesta de la ESI es tener una mirada interseccional
y entender que nos han discriminado nuestros cuerpos por ser negros, por ser de una comunidad indígena. Sí, acá Chaco tiene mucho para cuestionarse en materia de educación desde una mirada más complementaria, sí, porque la palabra integración nos queda muy chica ya para la demanda que estamos teniendo de las comunidades originarias. Dar ESI en las comunidades originarias tiene que tener una complementariedad con las voces de los pueblos originarios, ¿sí? Si no, seguimos violentando, seguimos colonizando desde un lugar de poder y de privilegio que mal que nos pese, nos guste o no, avasalla derechos humanos. Entonces, bueno, en esa construcción estamos. Erika, ¿tenés ganas de decir algo? No, sí, volviendo a la pregunta de la persona que nos está escuchando, yo creo que tiene que ver con una propuesta de superación a que la identidad de un cuerpo depende de esa categorización biológica y de que culmina en esa categorización biológica genital de femenino y masculino. Y también proponer estas preguntas, o sea, como decía yo, cuáles son los cuerpos que importan, cuáles no, cuáles son los cuerpos que se rechazan o no en las instituciones educativas, porque de eso estamos hablando, cómo se disponen los cuerpos, qué cuerpos aceptamos en un puesto de trabajo, qué es tener presencia, cuáles son los cuerpos que se asesinan todos los días y de qué manera se ultrajan esos cuerpos, cómo nos construimos con la mirada de la otra persona, cómo construimos, por qué nos teñimos el cabello, por qué nos vestimos como nos vestimos, por qué tenemos las posturas que tenemos, cómo nos sentamos, ¿no? Entonces, esto es esta mirada es la que propone la ESI, no agotar el eje del cuerpo solo a la perspectiva biológica y a la perspectiva... Bueno, una práctica muy presente todavía es la clásica elección de reinas, por ¿sí? ejemplo, donde se exponen a menores de edad en una pasarela y donde se califican los cuerpos válidos o no. Sí, si es alto, si es rubio, si etcétera, ¿sí? Pues es un tema para un programa aparte ese. Sí. Y también lo que es una práctica de burla que tiene que ver con la elección del mariposón en la fiesta de los estudiantes, ¿sí? Esas prácticas están en las instituciones y la ESI viene a instalarnos muchas preguntas, ¿sí? Con respecto a eso, ¿no? Porque hoy muchas personas nos están demandando que sean visibles y que respetemos sus derechos, ¿no? Entonces tenemos que hacernos estas preguntas, nos da miedo, nos da bronca, miles de sentimientos nos puede provocar, pero lo que no podemos dejar de negar son los derechos. En los últimos días en Quitilipia ha estado muy sacudido por temas de abusos. ¿Qué relación le dan ustedes a la ESI y a estas cuestiones que hemos tenido que sufrir en nuestro pueblo con tantos casos de abuso? Y bueno, la ESI tiene uno de sus objetivos que es prevenir justamente la violencia contra los cuerpos, y ahí tiene que ver con lo que Erika decía recién de qué cuerpos son los que son asesinados a diario, mirar las alarmantes cifras de femicidio, de travesticidio, de violencia sexual contra niñas, adolescentes, mujeres, cuáles son los cuerpos que se disciplinan, ¿no? ¿Quién tiene en sus manos el poder sobre sus cuerpos para poder llegar al punto de ejercer una crueldad tan extrema como quitarle la vida o violentarla sexualmente, ¿no? Viene la ESI a conmover todas esas micropolíticas patriarcales, esas prácticas de crueldad, viene a desarticular lo que se llama la cultura de la violación, que está muy presente, y cuando hablamos de cultura de la violación no hablamos únicamente del acto de la violación en sí, sino de todas aquellas cuestiones de la vida cotidiana, simbólicas, desde un chiste, de un grupo de WhatsApp donde se pasan videos porno los varones, o se pasan la foto de una mujer, o los insultos, desde esas prácticas que parecen sutiles, ¿sí?, entre comillas, hasta lo más cruento, es parte de la cultura de la violación. Y la ESI viene a poner en jaque
esos privilegios del silenciamiento, de los pactos patriarcales entre los varones, y a cuestionar esa masculinidad, esa forma de vivir la masculinidad machista, digamos. Entonces molesta, es una educación que viene a denunciar esas prácticas y viene a poner por sobre todo el bien superior del niño, las niñas y las adolescentes, digamos. Sí, viene a arrojar luz sobre lo que, o viene a poner una voz sobre lo que estaba silenciado, porque no podemos dejar pasar que los abusos sexuales a niños y niñas en un 80% se dan dentro del núcleo familiar. Entonces la ESI, al institucionalizarse en las escuelas, posibilita que que se pueda hablar de esto, que se hable, que se puedan identificar cuándo y que se pueda hacer algo. Así que esa es la gran apuesta también de la ESI, superar esa concepción de que las familias son los dueños de los chicos, de que los padres son los dueños de los chicos, y otorgarles ese derecho que tienen, ¿no? Interesantísimo. Bueno, se nos ha ido la hora y media. Sí, quería agregar esto de todavía en los trabajos siguen pidiendo buena presencia. ¿Qué es buena presencia? ¿Qué es buena presencia? Es una de las cosas que agregaba eso. ¿Qué te hace mejor trabajador? Por tener pelo largo, un varón no estaría entonces rindiendo para tener buena presencia en un trabajo. Podríamos preguntarnos, porque también hay un disciplinamiento sobre el cuerpo de los varones. Usted, Barreto, tendría que tomar ese pelo que tiene. No quiero hacer autorreferencial, pero he vivido con esto desde chico, desde que uno se juntaba un poco más con las compañeras. Cuando cuando fui abanderado, digamos, de esto del cabello, y vos demostrabas que por ser o por tener usar el cabello de otra forma no eras diferente, no eras malo. Y bueno, podría también otro programa para contar este tipo de cosas. Cada uno tiene las formas que nos disciplinan los cuerpos, podría llamarse. Sí, no quería hacer otro referencial, pero sí, bueno, ha pasado también. Así es. Bueno, muchas gracias no sé si quieren decir alguna palabra de cierre. Estamos despidiéndonos. Algo que quisieran decir antes de irnos. Yo quiero retomar una frase que me encanta, que Nadia dice siempre: ninguna persona que conozca la ESI puede despreciar la ESI. ¿Sí? Cuando la conozco sus concepciones filosóficas, antropológicas, ¿sí? Cuando me meto en lo profundo de este desafío de deconstrucción que nos viene a plantear desde todos los enfoques que la nutren, y las normativas y los tratados internacionales y las leyes y demás, creo que nos invita al colectivo docente de nuestra provincia a pensar nada sin la ESI. Bien. Nada más proponer esto también a los y las docentes, que nos dejemos conmover por la ESI, que nos dejemos conmover personalmente, y que la ESI viene a ampliar derechos, no viene a anular a nadie, no viene a silenciar a nadie ni a nada, es por el contrario, viene a ampliar, viene a darle voz a las personas que no las tienen, que no las tenían. Y nada, mandarle un beso también a Nadia, por supuesto, agradecerle esta convocatoria, cómo nos recibió, cómo nos orienta, cómo nos sigue ayudando también ahí dentro del equipo. También es un aprendizaje para nosotras seguramente. Y bueno, también un abrazo a mi equipo, a Sabrina, que nos está escuchando, así que le mando un beso, y a Ariel también. Bueno, espectacular. Sí. Saludo a Nadia, también de parte nuestra, que hemos tenido una extensa charla y ella tuvo mucha paciencia. Y nada, también a la gente que ha dejado sus preguntas, sus saludos, sus me gusta, que ha compartido el programa, les mandamos algún saludo. Y bueno, y también decirle a todas las personas que algo que dijo una de las colegas que son referentes de mi grupo, que no podemos hablar de ESI si antes no nos informamos, ¿no? Que es muy importante informarnos bien, de entrar al corazón de la ESI para descubrir todo lo que significan esos contenidos, para después sí tomar
decisiones, pero sobre lo que sí hemos leído y hemos rumiado y hemos profundizado. Eso es muy importante, que lo podamos seguir afianzando en nuestros establecimientos. Bueno, pero los colegas están muy abiertos, están cada vez más abiertos a todo esto, y eso es una muy buena noticia. Sí, exactamente. Hay mucha gente que está muy activa y militando la ESI. Así es. Muchas gracias por venir otra vez y por aguantarnos. Bueno, de nada, y un saludo muy grande a todo ese gran equipo de tutores y tutoras que es Desbordando la ESI, que están lidiando con la mala conectividad, con los cortes de luz. Contarles, disculpen, un minutito, para contar esto, que este programa es federal, ¿sí? Claro. Ha convocado a docentes de todos los puntos cardinales del Chaco, y eso es una alegría enorme porque podemos conocer todos los contextos. Claro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, y Cristian, nos estaremos comunicando. El próximo viernes estaremos... Que será el programa 20. Ya bastante. Y nos vemos entonces. Muchas gracias, Erika y Joa, y nos vemos el próximo viernes en Reflexión Periférica.